En principio a nivel nacional tenemos una cifra que no es nada para emocionarse, sino para entristecerse. 220 campesinos que han muerto de mano de lo que significa el asesinato de nuestros dirigentes populares. Más de un tercio responde solo a la zona del sur del lago. Una zona que durante los primeros días, las primeras fechas de aplicación de la ley de tierra, llevó la mayor afectación para nuestros dirigentes populares. Más de un tercio de estos 220 campesinos asesinados responde solamente a la región del sur del lago. Ministro, prácticas esclavistas que el profesor Héctor Navarro también retomaba la denuncia del diputado Braulio Álvarez, dirigente agrario, pero ¿qué cosas han podido encontrar ustedes al abordar los predios? ¿En qué condiciones están las personas allí? Mujeres, hombres, niñas, niños, adolescentes. Bueno, en el caso de la Hacienda Bolívar, uno de los predios más grandes que recuperamos, 4.000 hectáreas, encontramos 130 trabajadores y trabajadoras. Primero, las condiciones sociales en que viven dentro de la hacienda son terribles, Vanessa. Yo invito a los amigos de Venezolana de Televisión a que transmitan las imágenes que de una forma u otra hemos estado enviando para que se evidencie las terribles condiciones sociales de esos trabajadores. Trabajadores además que estaba prohibido salir excepto un día a la semana. Trabajadores además que tenían prohibida la entrada a la casa principal. Trabajadores además que tenían una especie de sistema interno en la cual se les pagaba y se les descontaba una especie de bono de crédito que era el que permitía comprar sus alimentos en los propios establecimientos dentro de la hacienda. Debo decir que hasta para nosotros fue sorprendente que apenas habíamos entrado y a las 2 horas las cámaras de Venezolana de Televisión pudieron filmar una asamblea donde los trabajadores de forma masiva apoyaron el rescate de tierra porque ya no se aguantaban más. Hemos encontrado otro elemento. Cerca del 30% de los trabajadores que hemos encontrado en la zona, trabajadores indocumentados. Trabajadores que vienen de hace muchos años, pero que vienen de nuestra hermana República de Colombia, que vienen huyendo al conflicto y que tienen un profundo temor y que hoy la revolución les ha dicho, cálmense compañeros, que vamos a hacer los censos sociales porque ustedes también son seres humanos que debemos tratar. Y por cierto, aprovecho para denunciar que en muchos de estos latifundios tenemos la presencia de trabajadores de esta naturaleza que son por eso que se oponen a la medida ante el temor que le han infundido de que vamos a llegar nosotros y lo vamos a mandar de patada para Colombia, etcétera, cosa que es totalmente falsa. Nosotros hemos llegado a los predios haciendo los censos sociales, estudios diagnósticos de materia de medicina, de prevención de enfermedades, de conocer la historia de explotación de cada uno de esos trabajadores para ahora ser reivindicados en el marco del gobierno bolivariano. ¿Qué se va a hacer con esos casos, ministro? ¿Qué se va a hacer con ese 30% que podría ser incluso más de braceros que vienen de la hermana República de Colombia? ¿Se les va a dar documento de identidad? ¿Se les va a dar alguna posibilidad de trabajo en el país? 2 elementos están asegurados: el censo social y la posibilidad de mantenerse trabajando. Mientras, por supuesto, se le presenta todo el diagnóstico al presidente y conjuntamente con el compañero ministro del Interior analizamos las políticas que se van a implementar acá. Pero de entrada le hemos asegurado a todos que son familias que tienen años allí viviendo, que se mantengan en sus espacios, puesto que la población que nosotros llegamos a trabajar allí llega para ser dignificada. Y en la Hacienda Bolívar tuvimos una experiencia bien bonita, que un grupo de trabajadores del llano venezolano, de la empresa socialista Maricela, que aprovecho de reconocer, participaron activamente en el rescate de esta tierra. Y fueron nuestros propios trabajadores llaneros quienes convencieron, quienes les mostraron a estos trabajadores lo que significaba los beneficios del socialismo, los beneficios que el presidente Chávez está estableciendo para todo nuestro país. Último, le preguntamos lo que pueda decir públicamente, por razones obvias, que está previsto el día de mañana. ¿Cuál es la agenda para mañana? Bueno, en principio recuerden que la fase de reconstrucción del sur del lago tiene 2 fases, tiene 2 elementos principalmente. El primero, la atención a cerca de 81 refugios que tenemos a lo largo del sur del lago. La evaluación de los mismos, el aseguramiento de las condiciones sociales. Igualmente estamos atendiendo a población vulnerable que ya le hemos estado señalando con anterioridad. La agenda mañana es verificar muy bien esas condiciones,
También vamos a tener expresiones populares de apoyo a las medidas que ha tomado el presidente Chávez. Mañana hay una marcha campesina. Mañana un grupo de líderes del Partido Socialista Unido se van a manifestar también en favor de esta medida. Y vamos a seguir con la movilización popular que hoy tomó la calle del municipio de Colón, del caso específicamente la ciudad de Santa Bárbara. Mañana va a seguir esa movilización. Y de parte nuestra, seguir trabajando para que existan las bases reales para la reconstrucción de todo el sur del lago. Ministro, muchísimas gracias por este contacto, el agradecimiento a todo su equipo de prensa y comunicación y también a Vive Televisión y al Sistema Nacional de Medios Públicos. Muchas gracias por atendernos. Bien, conversábamos con el ministro del Poder Popular Tierra, Juan Carlos Loyo, desde la ciudad del Vigía, en el estado Mérida. Se nos termina el tiempo, pero como quien viene después es nuestro compañero Mario Silva con la hojilla, nos vamos a tomar unos minutos para poder terminar la conversación con el profesor Héctor Navarro. Profesor, retomamos la pregunta que le hacíamos antes del contacto con el ministro Loyo. En el año 2001, la aprobación de las leyes habilitantes generó una movilización de sectores de derecha, sectores de oposición, que culminó en el golpe de Estado. Recuerda que incluso rompieron la ley de tierra la rompieron allá en un acto público, igualito que rechazaron la Constitución previamente. Y además, igualito y los mismos que la rechazaron, que ahora quieren ser defensores de la Constitución. Podemos seguir hasta las 10:10, nos dice nuestro coordinador, y el agradecimiento a nuestro compañero Mario Silva por este tiempito extra. Gracias, Mario. Gracias, Mario, públicamente. Ministro, pero ¿estarían dadas las condiciones para una situación similar? No, mira. Tomando en cuenta esto y la advertencia que ha hecho ya hoy 2 veces el presidente Chávez. Claro, mira, primero las condiciones son completamente distintas. Recordemos que ellos contaban con una fuerza importante, tenían PDVSA, una gran conspiración montada en PDVSA, tenían sectores importantes de las cúpulas de la Fuerza Armada. Hoy en día eso, no tienen nada de eso, y hoy en día nosotros contamos con un pueblo mucho mejor formado, movilizado, con experiencia, lo que planteaba Loyo en este momento, de que los campesinos del llano se fueron al Zulia a explicarle la situación a los campesinos del Zulia. Eso requiere de una conciencia muy elevada sobre todo la dinámica que se está presentando. ¿Pero usted aportaría la conciencia como un factor? No, definitivo, y además un pueblo movilizado. Pero además de eso... La derecha también se moviliza, claro, profesor. Pero ellos están buscando otra cosa, y ese es lo que planteaba. A mi modo de ver, yo creo que es justo lo que plantea Marciano en su columna, en el sentido de que lo que están buscando es una salida rápida, como lo plantearon también desde Miami. Salida rápida es sacar al presidente Chávez. Es matar al presidente Chávez. Es matar al presidente Chávez, independientemente de que eso, por supuesto, generaría una gran catástrofe desde el punto de vista social, político, incluso económico, con altísimos costos, incluso para los que están oponiéndose al presidente Chávez en este momento. Porque esas cosas son de las que uno sabe cuándo empiezan, pero no saben cuándo terminan. Pero, por supuesto, detrás de todo esto, recordemos, detrás de todo esto hay intereses que no son nacionales, son intereses que son transnacionales, son intereses del imperio, que han sido develados ampliamente desde hace mucho tiempo. ¿Esto se vincula, en su opinión, le preguntamos, profesor Navarro, como diputado electo y como dirigente del PSUV, con la respuesta que dio el Departamento de Estado hoy con respecto a la negativa del gobierno venezolano de recibir a Larry Palmer? Cuando uno empieza a analizar los síntomas, uno de los síntomas es esta provocación de insistir en enviar a ese señor como embajador. Primero, la provocación de él haber dado las declaraciones. Normalmente un embajador se queda callado si va a hacer un trabajo. Hasta que llega, por lo menos. Por lo menos hasta que llega. Como hizo Bromfield. Bromfield estuvo aquí echando broma, creando condiciones de sublevación, visitando incluso barrios. Porque Bromfield iba a barrios, regalaban computadoras a la gente, etcétera, etcétera. Bueno, este no hizo ni siquiera eso, de una vez, porque su misión ahora es provocar, porque como la maniobra del imperio está descubierta, además descubierta ahora mucho más con las filtraciones estas de Wikileaks, entonces ahora es develada en el sentido de que todo el mundo ahora la conoce, es público, hay un debate público internacional sobre el tema. Bueno, ahora van a acudir a un expediente que es distinto, y por eso usted relacionaría las movilizaciones en el sur del lago por una parte, esta respuesta de Estados Unidos por otra. Detrás de un asesinato físico, previo a un asesinato físico, hay un asesinato de tipo político. ¿Qué elementos le dicen? Perdón, ese elemento, cuando tú empiezas a sumar, bueno, ahora ¿qué es lo que van a decir al mundo?
Bueno, Venezuela está provocando a Estados Unidos porque no acepta el embajador. Claro. En el mundo no van a decir que el embajador dijo las barbaridades que dijo de Venezuela y en particular del ejército venezolano y del gobierno venezolano. ¿Es una provocación de Venezuela? No, es una provocación del imperio. Es una provocación del imperio que nosotros, por dignidad, porque somos un país soberano, no teníamos alternativa que decirle no puede venir ese señor y punto. ¿Usted cree realmente que hay planes para asesinar al presidente Chávez? Sí lo creo, definitivamente lo creo. ¿Por qué está tan convencido de eso? Mira, porque es la salida que ellos, en su estrechez de criterio, en la estrechez de criterio del imperio, es un imperio agonizante, es un imperio que ve que la pérdida de efectividad, la pérdida de alcance. Y eso pasa con todos los imperios. Todos los imperios, cuando van en decadencia, empiezan a cometer grandes errores, pero gravísimos errores. Mira, y errores tan graves que afectan no solamente errores en la política internacional, sino muchas veces errores en las políticas internas del propio imperio. Lo que está pasando en este momento en Europa, recordemos que yo no hablo normalmente del imperio norteamericano, yo hablo del imperio hegemónico global, que involucra a otros países también. Claro. Porque el imperio no tiene un asiento permanente, definitivo en el territorio, los imperios modernos, sino que los imperios modernos están donde está el dinero, donde está el capital, y se mueven de acuerdo a donde está el capital y donde está el imperio. Entonces, por eso es que la OTAN participa exactamente de la misma política que los Estados Unidos, pero los países europeos participan a la cola de los Estados Unidos, a menos que surja una hegemonía dentro de ese imperio hegemónico global, una hegemonía que esté localizada físicamente en otra parte. Pero al final lo que importa es el capital, ¿dónde está el capital? Y el presidente Chávez es un obstáculo para eso, entendemos. Por eso es su reflexión, profesor. Por una doble razón. Primero, porque la reactivación económica que requiere el capitalismo, que está en una gravísima crisis, ellos consideran que pasan, entre otras cosas, por tener fuentes confiables de energía barata. Y Venezuela representa a uno de los países con la mayor reserva del mundo en materia de energía fósil. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, porque de alguna manera la política del presidente Chávez, la política de Venezuela, la revolución venezolana, que es una revolución pacífica, pero que es una revolución que está restiada con su pueblo, que no está haciendo negociaciones ni con el imperio, ni con las oligarquías nacionales, representa un ejemplo que los pueblos están dispuestos a seguir. Aquí, mira, en este momento estamos empezando a discutir la ley de universidades. Hoy se empezó a discutir la ley de educación universitaria. Sí. Bueno, y están movilizando una gente que no se ha dado cuenta de lo que está pasando, por ejemplo, en Inglaterra. En Inglaterra ya ni siquiera refiere a estudiantes de oposición que manifestaron hoy. En Inglaterra ni siquiera los estudiantes de la clase media tienen hoy oportunidad de hacer educación superior porque les triplicaron. Si lo compara con Venezuela, con la aprobación de la ley. Todo el mundo. Bueno, sin la ley ya lo estábamos haciendo, pero ahora se requiere profundizar esas transformaciones al interno de las universidades, ya para que todas las universidades se alineen con lo que es un proyecto de liberación, con un proyecto popular, con un proyecto de soberanía. Nos quedan un par de minutos, profesor Navarro, sabemos que están... Oye, se alargaron los 10 minutos. Sabemos que están en un trabajo intensivo el Partido Socialista Unido de Venezuela con las diputadas y los diputados electos. Así es. ¿Cómo prevén que va a ser el 5 de enero? Bueno, mira, evidentemente uno de los espacios de batalla... llegar peleando. Dentro de la batalla de las ideas... ¿Cómo va a ser eso? Se va a colocar en el seno de la Asamblea, bueno, mejor dicho, en el seno de la discusión de las leyes, porque no necesariamente todas las leyes se van a discutir en la Asamblea. La ley habilitante permite que el Ejecutivo... pero en el tema de la formulación legislativa, bien sea por ley habilitante o bien sea en el seno de la Asamblea, evidentemente va a haber grandes batallas. Por dos razones, porque la revolución está en una etapa de avance profundo, de avance cualitativo profundo, de los detalles de la revolución, que afectan directamente a los grandes capitales, los grandes latifundios, los representantes del imperio, los que pretenden seguirnos dominando. Entonces, estamos en momentos críticos desde el punto de vista de la formación de esas leyes, que lo que van a hacer es que van a permitir que la revolución se haga irreversible. Nosotros tenemos conciencia de eso, y ellos también tienen conciencia de eso. ¿Y se va a convertir entonces en la Asamblea en un ring de boxeo? Pero va a ser bien interesante porque estamos en un momento de definiciones en el cual nosotros vamos a poner nuestra apuesta por el pueblo, nuestra apuesta por la soberanía, y ellos van a tener que defender lo que hoy están defendiendo, a los grandes capitales, a los poderosos, a los que roban las tierras, a los latifundistas, y ahí eso se va a poner, se va a discutir, se va a debatir frente a la gente, frente al pueblo. Ahí no va a haber
cámara, ¿cómo se llama? Discusiones cerradas, discusiones todo se va a mantener igual, transmitido por ANTV, como ha sido hasta ahora. Absolutamente. Nos vamos a asegurar de que todo el mundo sepa qué defiende cada quien ahí en la Asamblea. Es decir, al PSUV le interesa, al PSUV le interesa que esos debates sean vistos por todo el país y que el país vea el comportamiento del sector de la revolución y el comportamiento del sector de la derecha. Así es. Nos interesa que el debate sea absolutamente público, porque nuestro comportamiento va a ser transparente. Y tanto es así que tenemos desde el día viernes de la noche, sábado, domingo, lunes y mañana martes, que hemos estado trabajando intensivamente todo el conjunto de diputados, cerca de 200 diputados que hemos estado trabajando, preparándonos para esa gran batalla. Que la veremos entonces el 5 de Así enero. es. Diputado, muchísimas gracias por acompañarnos. Profesor, gracias por estar con nosotros esta noche y por habernos además acompañado en la entrevista con el ministro Juan Carlos Loyo. Bienvenido siempre. Despedimos al profesor Héctor Navarro, finalizamos Contragolpe por la noche de hoy. No tenemos las primeras páginas del Correo del Orinoco y del Diario Ciudad Caracas, pero mañana circula el Diario Ciudad Caracas en el área metropolitana de Caracas, circulación gratuita, y el Correo del Orinoco a escala nacional. Finalizamos Contragolpe, gracias al equipo de Venezolana de Televisión, gracias a todas y todos ustedes por habernos permitido entrar en sus hogares. Sigan con nuestro compañero Mario Silva y La Hojilla. Buenas noches para todas y todos y hasta mañana.